detalles, se conocieron detalles, yo diría no menor, respecto a la reforma laboral. Pero también hubo un capítulo, y voy a empezar por lo segundo más que por lo primero, que incluye todo el tema impositivo, que a mi gusto es definitivamente muy, pero muy relevante. ¿Está César Lifkin ya con nosotros? César, ¿cómo le va? El gusto de tenerlo, ¿cómo anda? Sí, un gusto saludar a todo el equipo. Muchas gracias, por cierto. César, perdón que miro el celular, pero tenía apuntado lo que quería preguntarle en términos específicos sobre lo que acabo de ver del proyecto, que acaba de llegar a mi mano y espero que usted también lo tenga, ¿correcto? ¿Lo tiene? Sí, lo tengo. Bien. Cuando se habla de la reducción de carga tributaria, se dice que se van a eliminar impuestos internos a objetos suntuarios, automotores, motos, aeronaves, embarcaciones, seguros, servicios de telefonía celular y satelital, servicios de comunicación audiovisual, entrada a espectáculos cinematográficos, es decir, a los cines, y videogramas grabados. ¿De qué nivel de impuestos internos hablamos? Estamos hablando de un impuesto al consumo que se traslada directamente al precio y lo termina pagando el consumidor. Depende del producto, tiene distintas alícuotas, ¿sí? En el caso de impuestos internos sobre los autos, la alícuota efectiva que tiene es el 22%. Un montón. Es un montón, porque es una tasa efectiva, y hay que explicar que los autos en la Argentina son caros por el gran contenido de impuestos que tiene el precio. Y sí, como son caros los precios de los autos, también son caros los seguros y las patentes. Esto está en una sintonía de querer bajar el precio de los autos. De hecho, en los autos que están alcanzados por este impuesto, no todos están alcanzados, el cálculo estimado que nosotros hacemos es que puede llegar a bajar hasta un 18% del precio. Lo cual lo repercute en la evaluación fiscal sobre la cual se cobra, como bien marca usted, el impuesto a las patentes y el valor final del auto sobre el cual se establece la suma asegurada y, por lo tanto, la mensualidad que uno paga por el seguro del vehículo, que se reduciría entre un 15%. También el impuesto sobre los bienes personales, o sea que todo gana, es decir, es una ganancia importante al bolsillo del consumidor, del que tiene el auto, le va a ser más fácil comprarlo y más fácil mantenerlo. Claro, César. Va a generar todo un reacomodamiento de precios hacia abajo de los autos que todavía no están alcanzados, pero que van a quedar muy cerca de la reducción del que baja el precio, con lo cual la buena noticia es que va a haber un reacomodamiento hacia abajo de los precios de los autos. Un tema no menor. ¿Los impuestos internos además se aplican sobre el componente de autopartes nacionales o me equivoco? ¿Tengo mala información? Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. No discrimina entre nacional y extranjero. Bien. Cuando uno dice, esto es sobre vehículos, que por lo pronto tiene un peso específico muy importante, servicio de telefonía celular y satelital. ¿Tiene la alícuota? No tengo clara la alícuota, pero sí lo que podemos decir es que va a bajar sustancialmente el valor del servicio que pagamos de este impuesto, ¿no? Los seguros en general, sí. Cuando uno asegura una propiedad, un vehículo, un bien registrable, ¿el seguro de vida inclusive pagaban impuestos internos? Pagan todos estos impuestos internos, ¿sí? Y digo, por eso estamos sorprendidos para bien de la buena noticia que todo ese capítulo es baja de impuestos. Porque, a ver, yo lo vi con sorpresa, se lo decía en el Paseo de María Laura, entendí que no iba a haber tanta margen fiscal, pero da la impresión que el gobierno le está tratando de dar argumentos incluso a los que quieren acercarse para que finalmente se acerquen y tal vez acompañen algunas iniciativas con las cuales no estén totalmente de acuerdo en virtud del sendero que traza el gobierno, que por primera vez en 2 años es un sendero muy nítido de baja de impuestos, por lo menos de algunos distorsivos. Yo sé que no son generales, pero estamos hablando de cuestiones que no son menores. Por eso todo el mundo está mirando la ley de modernización laboral. Sí, por supuesto, histórica, en términos de que en 42 años no se tocaron capítulos, pero me parece que es muy relevante, César, y por eso... Es muy relevante y quiero avanzar, si me permitís, en algunos ítems más que son relevantes. Correcto. Aquella persona humana que no se dedica a la compra-venta de inmuebles como situación habitual,
cuando venda un inmueble no va a pagar ningún impuesto. ¿Ninguno? Ninguno. O sea, no es solo el impuesto cedular el que se elimina, ese impuesto del 15%. Ese es el impuesto que se elimina. Ya este gobierno eliminó el ITI, que era un impuesto que dependía de la fecha de compra del bien. Bueno, ahora aquel que compró desde el 1 de enero de 2018, que era el único que quedaba alcanzado por el impuesto cedular, del 15% sobre la utilidad, era importante este impuesto. En este proyecto queda eliminado este impuesto cedular sobre la venta de inmuebles. Lo que quiere decir César, para los amigos, traduzco, ayúdeme, es que alguien compraba una vivienda en $100.000, la remodelaba, la vendía en $150.000, después del 2018, la vendía por caso en enero del año próximo, sobre esos $50.000 de diferencia entre una venta y otra, pagaba el 15%, esto es $7.500. Eso no lo va a pagar más. Bien. Otra cosa... Es más grave porque se tomaba pesos, ¿no? Entonces, claro, no se tomaba los dólares en moneda dura, sino pesos, con lo cual había un contenido de inflación que pagaba impuestos. Otro tema respecto al mercado inmobiliario. La persona humana que alquila un inmueble que se destina a casa-habitación, esa renta del alquiler no va a pagar impuesto a las ganancias. Le llega limpio al titular de ese inmueble y están incentivando que la gente saque la plata del colchón, que está relacionado un poco con todo lo que se está presentando en el Congreso. Esa plata en el colchón no le rinde a la persona que la tiene guardada porque hay inflación en el mundo, se va evaporando un poco el valor de esos dólares, que lo saque del colchón, que compre inmuebles, que lo destine a alquilar, que el destino del alquiler sea casa-habitación, y va a generar una renta que antes no tenía en el colchón, y esa renta no va a pagar impuestos. César, una cosa adicional antes de Maxi. Estamos precisando algo. Todos los graphs que estamos poniendo tienen que ver con la reforma laboral. ¿Estamos hablando de la reforma laboral o estamos hablando de otro capítulo? La reforma laboral tiene incorporado esto que estamos comentando. Yo agrego que esto va a tener un enlace con el principio de inocencia fiscal, que es otro proyecto que va a diputados por tratar, pero que tiene un enlace porque los dólares del colchón pueden ser usados para comprar esos inmuebles, para obtener la renta y que no pague impuesto a las ganancias la renta del alquiler. Bien, una cosa adicional y le doy a Maxi. Veo una eliminación de un impuesto que cuando el Gobierno Nacional planteó la discusión por los impuestos municipales que cargaban sobre la energía eléctrica, en particular en el conurbano, pero también en el interior del país, pero en el conurbano en particular, siempre marcamos acá que el principal gesto que podía hacer el Gobierno Nacional era reducir el IVA, que es el 21%, y que por lo tanto era el impuesto más importante que pagaban los usuarios, que pagamos los que consumimos energía. Bueno, aparece una modificación y una eliminación, o mejor dicho, reducción de la alícuota aplicable a la provisión de energía eléctrica, pero solo en el caso de cuando se le utiliza como sistema de riego para el sector agroindustrial. Es decir, aquel que tiene un sistema de riego para morigerar el impacto de una eventual sequía y tener una producción pese a la sequía, muy necesario en muchos ámbitos y en economías regionales en particular, van a tener una alícuota diferencial reducida del IVA que pagan por la luz que consumen, que es mucho. Sí, la alícuota general es el 21%, en esta modificación pasan al 10,5%. A la mitad. A la mitad. Está bien esto porque es muy oneroso este costo y si le agregamos un IVA, ¿sí? Difícil de trasladar contra otros débitos fiscales, está bien orientada esta reforma en ese punto. Maxi. César, todas estas percepciones para el Estado que bajan, ¿es un golpe importante a la caja estatal? No te quiero pedir un porcentaje porque entiendo que es muy temprano para haber hecho la cuenta fina, pero digo, ¿eran muy incidentes en lo que tenía que ver con la recaudación? Mira, yo creo que tiene costo fiscal, no tengo claro exactamente ese dato de cuál es el costo fiscal, pero sí creo entender que la filosofía del gobierno es suplir ese costo fiscal que se deja de recaudar con mayor actividad económica que tiene que generar todo este tipo de mecanismos para reducir los impuestos.
Quiero agregar algo más. Las empresas también tienen una reducción de impuestos en las alícuotas del impuesto a las ganancias. Las que están pagando una alícuota del 30% van a pagar el 27%, y las que tienen una alícuota del 35% van a pagar el 31,5%. Esto, si bien es una reducción leve, pero es dinero que queda para capital de trabajo en las empresas en lugar de pasar al sector público. Y esto va a generar después menos anticipos y más posibilidades de darle masa muscular a la actividad económica y a las inversiones. César, es muy apasionante lo que usted está contando. Insisto, todos nos quedamos con el capítulo que tiene que ver con las vacaciones dentro de la modernización laboral, el régimen de despidos, cómo se van a hacer las remuneraciones, los convenios colectivos, la ultraactividad y la formalización laboral que puedan ejecutarse. Ahora viene en conjunto este paquete de decisiones en términos tributarios que por primera vez establece una senda concreta para muchos tributos que eran definitivamente un engorro y un sobrecosto en muchos aspectos, y que están en el sentido de lo que la inmensa mayoría estaba reclamando. Por eso quise hacer esta pausa y yo le agradezco que nos haya atendido. La última pregunta sería, César, al ser una materia tributaria, ¿no debería empezar el debate por diputado, no por el Senado? Me excede la respuesta. Yo creo que están pensando que esto tiene algún tipo de relación con el mismo sentido de reforma laboral, pero si me permitís quiero hacer una advertencia. Sí. Estamos viendo cómo Nación está bajando impuestos. A lo largo de los primeros dos años bajó 12 tributos vigentes, o eliminó impuesto país, ITI y otros impuestos que ha reducido, pero provincias y municipios están en una frecuencia muy diferente, ¿sí? Tanto provincia como municipios, lejos de bajar, algunas están aumentando, y el fin de semana nos hemos encontrado con que el municipio de Pilar cobra una absurda, obscena tasa ambiental del 2% sobre el valor de venta de supermercados, industria, comercio, shopping. Me parece que va en sentido contrario a lo que se está necesitando, y creo que estamos en un límite de tolerancia para asumir nuevas cargas fiscales. Es cierto, César, lo tomo. También es cierto que no podemos poner todo en la misma bolsa. Hay esfuerzos en muchos gobiernos provinciales de reducción de impuestos, de tasas, de alícuotas de ingresos brutos, sin ir más lejos, eliminación de algunos impuestos a los sellos. Lo han firmado, lo han rubricado, y no es menos cierto que el gobierno bajó 12 impuestos, pero restituyó el impuesto a las ganancias, que es un impuesto muy relevante y que afectó a también muchas personas. Es decir, me parece que hay algunos matices, que no ha sido todo tan lineal, y el impuesto país no tenía margen porque no había quórum, no había número para prorrogarlo en el tiempo. Es decir, tampoco fue una decisión, por convicción, fue por necesidad. Paulino, el impuesto a las ganancias nunca dejó de estar, simplemente el gobierno anterior le cambió el nombre, pero sí estaba, ¿sí? Y lo que se hizo es hacer más progresivo y más suave las alícuotas del impuesto, porque esa restitución creo que fue buena para los trabajadores también. Sí, pero lo pagó más gente de lo que lo pagaba antes. Pero poco. Eso es muy cierto, y de eso hablamos. Y fue en el sentido del progresismo que se le reclama a la escala. No todos los que pagaban ganancia pagaban el 35% por el mero hecho de entrar, y empezó a pagarse mucho más razonablemente. César, ha sido... El que no pagaba y y empezaba a pagar, pagaba un montón. Exactamente, está muy bien puesto ahí. César, enorme placer, como siempre, un verdadero gusto. Placer. Hasta la próxima. ¿Vieron que era un capítulo que no podíamos dejar pasar por alto? ¿Se dieron cuenta que hay novedades? Hasta en el estudio estaban todos observando. Y la cantidad de dudas que surgen ahora, gente que nos está viendo, que me preguntaba por el tema de los alquileres, porque efectivamente esos alquileres en muchos casos se cobraban en negro, la plata no la podían justificar, ergo la acobachaban y por ahí la gastaban en algún viaje, ¿no? También por fuera del país, para no quedar dentro del radar del ARCA en este caso. Así que la verdad que es una buena medida. Sí, yo creo que, insisto, fue una de las sorpresas en sentido positivo de lo que encontré acá. Después están los matices, todo lo podemos observar y todo es valioso, pero me parece que está en el sentido de darle argumentos a muchos, esta es la hoja de ruta del gobierno, de los que quieran acercarse y eventualmente quieran acompañar. Bueno, en un ratito va a estar con nosotros Mercedes Miguel, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Será un enorme placer poder conversar con ella a propósito de todo lo que viene para el ciclo escolar 2026, pero